Buenas tardes. Como director del Instituto Patagónico para el Estudio de los Ecosistemas Continentales del CONICET en Puerto Madryn, Chubut, les doy la bienvenida a este primer seminario de nuestro ciclo de seminarios del año 2021. Nuestro orador en esta oportunidad es el doctor Julio Lucio Lancelotti, investigador del CONICET en nuestro instituto, quien realizó su formación académica de grado en la Universidad Nacional de la Patagonia, acá en Puerto Madryn, y obtuvo su doctorado en la Universidad Nacional del Comahue, sede Bariloche, y actualmente es parte del laboratorio ecofluvial de nuestro instituto, del IPEC. Su área de investigación está relacionada a la ecología de ambientes acuáticos continentales, experiencia sobre la cual nos expondrá en el día de hoy. Antes de darle la palabra a Julio, les recuerdo que esta charla estará disponible en el canal de YouTube de nuestro instituto, a las cuales se accede a través de nuestra página de Facebook. Les solicito a todos poner en mudo el micrófono para no interrumpir a Julio, y la charla se dividirá en la exposición de Julio y más tarde, cuando él termine, daremos paso a preguntas a quien quiera realizarlas. Por favor, para el que quiera hacer preguntas, me escribe por el chat y ahí voy anotando el orden de las mismas. Muchas gracias y te dejo a vos, Julio, adelante. Bueno, gracias a todos los que están escuchando la charla. Me dijo Laura que hay unas cuantas personas, así que espero que queden satisfechos con la presentación. Es una charla, espero que no lleve más de 40 minutos, creo que va a llevar un poquito menos. Así que bueno, empiezo. El nombre es Una mirada ecosistémica a los lagos y lagunas de la estepa patagónica. Les cuento, yo, como les decía Luciano, trabajo en el IPEC, acá en el CENPAT, y formo parte del laboratorio ecofluvial, y además soy miembro del grupo de investigadores del proyecto Macatoviano, que ya les voy a contar un poquito más adelante. El tema que les voy a hablar hoy es sobre un conjunto de mesetas basálticas que es... ¿Ven el cursor, no? ¿Se ve una flechita? Bueno, sí. azul. Bien. Son un conjunto de mesetas basálticas que están a lo largo de todo el territorio de la provincia de Santa Cruz, específicamente en la estepa patagónica, en una zona muy árida, como se ve en la foto, y esas mesetas tienen ciertas particularidades que les voy a contar ahora a continuación. La meseta basáltica, los que están en la zona más o menos es parecido, el perfil se ve muy parecido a lo que es la meseta de Somoncurá, o sea, es una elevación natural del terreno, como se ve en esta foto. Ahora voy a mostrar un video cortito, a ver si se ejecuta. Acá está. Acá vemos, ya estamos arriba, la meseta basáltica es la meseta del lago Strobel. Acá pueden ver las coladas basálticas. Y lo que se ve es que las mesetas son unas superficies relativamente planas, con poco declive, y que están colmadas de estas lagunas, que son depresiones naturales que se llenan con la nieve invernal, con el derretimiento. Lo que tiene esta laguna es que hay una gran diversidad de tamaños, formas y características limnológicas. Esa es una cosa de las que voy a hablar ahora a largo en la charla. Pero bueno, acá tenemos una visión. Esta imagen es de diciembre y como se ven al fondo, se ve nieve. Es una región que es bastante fría, son elevadas estas lagunas, estas mesetas, entonces generalmente hace frío incluso durante el verano. Vuelvo a la presentación. Y esto es una imagen satelital de la misma meseta. La imagen, el dron lo estábamos volando acá donde tengo el cursor más o menos, y lo que estábamos viendo era este grupito de lagunas. Pero como ven, ahora voy a hacer una cosa, voy a sacar en esta imagen satelital, voy a sacar todo lo que es tierra y voy a dejar lo que es agua. Todo lo que es amarillo, bueno, los lagos lo dejé en azul, pero lo que voy a hablar es de las lagunas, así que lo que está en amarillo son lagunas, esas como las que veían recién con el dron, con la imagen del dron. Entonces lo que se puede es que en un año regular de precipitaciones, en el lago Strobel hay cerca de 1000 de estas lagunas de más de 2 hectáreas. Para que tengan una idea del tamaño, el lago Strobel tiene 100 kilómetros cuadrados y estas lagunitas, por ejemplo, acá están alrededor de los 60, 70 hectáreas. La laguna más grande que tenemos es la laguna del Islote, que tiene 700 hectáreas. Para que tengan una idea, son 700 canchas de fútbol profesional. Esos son los tamaños más o menos que estamos hablando.
El clima, como les decía, es árido y frío, con temperaturas bajo cero durante todo el año. O sea, hay días con mucho calor también, pero en general es bastante frío. Incluso a la noche puede bajar en verano por debajo de cero. Y una de las características más notables de este ambiente es el viento, que es muy fuerte y muy frecuente. Pero antes de empezar a charlar con cosas específicas, me gustaría contarle qué tiene interesante estos sistemas. Primero, bueno, es un poco ya eso que les mostré, la diversidad del ambiente. Ahora voy a ser un poquito más específico con este tema. Son lagunas en todas las mesetas sin peces nativos, o sea que no tienen peces. No tienen, ahora sí tienen, ya les voy a contar que introdujeron trucha. Esas mesetas y las lagunas en particular son el área de alimentación de más de 20 especies de aves acuáticas, incluyendo varios endemismos y especies amenazadas. Así que varias de esas mesetas han sido declaradas áreas de importancia para la conservación de aves de la Argentina. Hablando colectivamente de todas las mesetas, lo que tenemos también son gradientes, además de diversidad ambiental, hay gradientes geográficos, latitudinales y longitudinales. Y eso nos permite tener un montón de situaciones, ya que hay tantas lagunas y tan diversas, para contrastar o poner a prueba hipótesis ecológicas. A la vez, si bien las mesetas parecen mesetas, un plano, en realidad tienen un pequeño declive, y como son relativamente grandes, tenemos gradientes de altitud también. Por ejemplo, la meseta del lago Strobel, la parte más baja tiene 700 metros, pero la más alta llega a cerca de los 1.300, 1.400 metros de altura. En estas lagunas, estas mesetas, en particular la meseta del lago Strobel, que es la que más voy a hablar en la charla, es importante desde el punto de vista económico, porque ahí se hace pesca comercial y acuicultura en base a la siembra de trucha arcoíris en lagunas que antes, como les decía, no tenían peces. Y la estrella del lugar es el propio lago Strobel, donde hay una pesquería deportiva muy importante de renombre internacional, debido a que se capturan es abundante la pesca de ejemplares de talla trofeo, como esta que se ve acá en la foto. El crecimiento de esa pesquería ha propiciado el desarrollo económico de la región, pero también en infraestructura. Es una zona súper difícil de llegar, es muy inaccesible, los caminos son muy complicados, pero aún así han construido incluso una pista de aterrizaje para aviones pequeños en la meseta. Y la estrella del lugar, obviamente, lo que se lleva todas las miradas, es el macato viano. El macato viano es un zambullidor, es una especie que vive todo su ciclo de vida exclusivamente en el agua y que se encuentra críticamente amenazado, y es una de las especies en mayor peligro de extinción a nivel local y a nivel global. La población se estimó en los años 80 entre 3.000 y 5.000 individuos, pero actualmente se estima en menos de 800 individuos. Así que mucho de nuestro trabajo está enfocado a la conservación de esta especie. Esta foto, que la tomó nuestro colega Darío Podestá, muestra una típica colonia reproductiva de macato viano. Los macatos forman estas colonias y la hacen en lagunas que tienen ciertas particularidades, que son una parte cubierta por vinagrilla, que es esta macrófita que se ve acá, que es Myriophyllum quitense, y utilizan esas matas, esas plantas acuáticas como plataforma para armar el nido, pero también como material de construcción. Así que dependen estrechamente de esa macrófita. Y las mesetas basálticas son el único hábitat reproductivo de esta especie. O sea que solamente se las encuentra acá en esta zona durante la reproducción. Bueno, acá hay otras fotos lindas de Darío que quería compartirles, que en general ponen un solo huevo y crían un solo pichón, ponen 2 huevos, de los cuales crían un pichón, pero se ha visto en los últimos años que también pueden criar más de un pichón, y que no es tan infrecuente que pase eso. Durante los primeros estadios, los ejemplares, los pichones no abandonan a los padres, están en el lomo de los padres, donde los alimentan, hasta que pueden volar. Bueno, esta es otra foto, que no hice nada, solamente para mostrarla. Entonces, estos sistemas tienen interés desde tanto el punto de vista ecológico, para conocer procesos y mecanismos ecológicos, pero también tiene interés para nosotros en cuanto, y es lo que más me motiva personalmente, que es buscar conciliación entre lo que es producción y la conservación de una especie.
Y además, algo que todavía no lee, pero es importante aclarar, y es esta foto que está acá, una laguna bastante seca, es que transversal a todos estos problemas, e incluso a otros problemas que no menciono yo, pero que ocurren en otras mesetas, otras amenazas relacionadas con el macatoviano, está el cambio climático, que está teniendo efectos drásticos en estos ambientes en particular, y sobre todo sobre el macatoviano. Por último, acá está el tema de las represas, pero eso lo voy a hablar después. Ahora me voy a enfocar primero en estos temas generales. Lo que voy a mostrar ahora es un resumen de los trabajos que venimos haciendo desde hace varios años en las mesetas, y me gustaría aclarar que no, obviamente no son trabajos puramente míos, sino son colaboraciones con muchos grupos de trabajo, obviamente con mi grupo en particular, particularmente con Miguel Pascual, que fue mi director de doctorado y también de entrada a carrera. Con Natalia Pesac tenemos algunos estudios de cambio climático, y con Martín García Sorey, cuestiones pesqueras. También trabajo en colaboración con personas de la Universidad Nacional de Comahue, específicamente el Laboratorio de Fotobiología, que es María del Carmen Diegues, Patricia Pérez, que trabaja en cuestiones de paleolimnología, que ya voy a hablar, y Diego Nión Suárez, y también con el Laboratorio de Limnología de la UBA, Irina Izaguirre, Inés Ofarre, Cristina Malinone, y Sol Porcel y Juan Sad son doctores ya y realizaron parte o todo su doctorado en estos mismos ambientes. También trabajo en colaboración con el Edge Institute de la Universidad de California, a cargo de Marilyn Fogel, que es como una POPE de los isótopos estables. Y en particular quiero destacar que prácticamente todo lo que estoy haciendo y que voy a mostrar se enmarca en las actividades del proyecto macatoviano, que dentro de los investigadores responsables están Laura Fasola o Lali Fasola y Kini Roessler. Kini, les comento, Kini Roessler es esta persona que salió en los diarios que probablemente gane el Oscar verde, así que lo tenemos en nuestro equipo, por suerte. Pero atrás de esas personas también hay un ejército de técnicos, voluntarios y otros becarios y otros investigadores que trabajan en este mismo proyecto. Así que esto es importante porque, como les contaba, estas mesetas son bastante remotas, de muy difícil acceso, así que la parte logística es fundamental, además de toda la parte conceptual, ¿no?, que también aporta el proyecto. Así que, y acá quiero aclarar algo para el enfoque de las investigaciones. Esto es muy personal, pero creo que al menos con la gente del macatoviano, del proyecto macatoviano, lo compartimos, que el objetivo de nuestras investigaciones es generar información de base para la resolución de conflictos, el manejo y la conservación. Y las publicaciones son un resultado de eso, pero no son ni el objetivo ni la motivación de nuestros trabajos. A pesar que yo ahora voy a mostrar todos los resultados en formato de publicación, pero porque creemos que es una forma de realmente visualizarla, pero no es el objetivo nuestro la publicación, es casi una consecuencia. Así que voy a empezar con los principales resultados que hemos tenido en los estudios que venimos realizando en esta zona. Las contribuciones principales, bueno, lo básico es generar inventarios, ¿no?, de hábitat, de especies de aves y de especies de invertebrados. Y luego, una vez que uno conoce esas comunidades, ver cómo se estructuran en función de la diversidad ambiental, evaluar si hay patrones espaciales, gradientes altitudinales y gradientes climáticos. Así que la primera parte les voy a mostrar un poquito de eso. Esta es una subsección de la imagen satelital que les mostraba antes, lo que estamos viendo en colores, o sea, lo que no es negro es agua o macrófitas. Lo que es rojo, por ejemplo, es esa vinagrilla como la que estamos viendo acá en esta imagen. Lo que vimos al principio cuando yo empecé a trabajar en mi doctorado en eso, era que había una gran variabilidad ambiental, pero que no estaba formalmente evaluada. De hecho, cuando empecé ahí no había casi estudios ecológicos en las mesetas. Entonces, los primeros estudios fueron enfocados a formalizar esa variabilidad y hacer estudios limnológicos y fisicoquímicos como para conocer cuáles eran los gradientes ambientales que había. Y a pesar de esa gran variabilidad, nosotros pudimos agrupar esa gran diversidad en 4 grupos principales, que eran lagunas turbias inorgánicas, que son en general lagunas semisalobres con un alto contenido de sedimentos, lagunas turbias orgánicas, lagunas pequeñas vegetadas y lagunas grandes vegetadas. Estas en particular son importantes para el macatoviano, pero este grupo D3 es bastante dinámico y no es que son
un solo tipo, sino que pueden intercambiarse entre sí. No pasa lo mismo con las turbias, que en general son turbias siempre. Las turbias inorgánicas me refiero. Pero esto, una vez que nosotros tuvimos una clasificación, a partir de las imágenes satelitales también hicimos un procesamiento de imágenes y interpolamos esa clasificación a toda la meseta para saber cómo estaban representadas espacialmente esas lagunas. Y claramente lo que se ve es que la mayoría de las lagunas grandes, turbias orgánicas, que son las que usan principalmente para la acuicultura, se encuentran en las zonas altas, mientras que las turbias están más bien hacia el este de la meseta, que es una zona un poco más seca. Arriba de esto nosotros después pusimos las aves. Dijimos, bueno, ¿dónde están las aves y cómo usan estos ambientes las aves? Y en particular el macatoviano. Evaluamos dónde está el macatoviano, hicimos modelos probabilísticos para saber dónde se ubica el macatoviano y evaluamos cuál era el solapamiento con la acuicultura en aquel momento. Así que acá le doy un resumen de los trabajos que fuimos haciendo. Así que hicimos inventarios de avifauna, publicaciones, ¿no? Uso de hábitat por parte de la avifauna, eso que le contaba recién, el solapamiento espacial entre el macatoviano y la acuicultura, también se los mencioné recién. Esto es un trabajo de la parte de la tesis del doctorado de Sol Porcel, que es la estructuración espacial y ambiental de las comunidades invertebradas, o sea, cómo se estructuran las comunidades a lo largo de esos gradientes ambientales y geográficos. Y lo mismo hicimos como para tener una línea de base con los ostrácodos, que los ostrácodos les voy a contar un poquito después, pero nos sirven como indicadores del estado actual de las lagunas. Hay ostrácodos, especies de ostrácodos que son típicos de lagunas salobres y otras que son de lagunas con poca salinidad, y eso voy a hablar un poquito más adelante, pero acuérdense la palabra ostrácodos, que la voy a mencionar porque son para estudio de paleolimnología, que lo estamos iniciando ahora. En cuanto a las pesquerías, las contribuciones son más bien orientadas a asesoramiento a los organismos de control, dirección de pesca y medio ambiente, pero también a los propios productores, tanto de acuicultura como de pesca deportiva. Y el formato en general que lo presentamos son en reportes técnicos, a solicitud de ambos grupos también, de organismos de control, pero también los propios productores nos han encargado consultoría. Así que básicamente lo que hicimos fue el análisis de dieta y condición de las truchas a lo largo de toda la historia de la pesquería, viendo si cambia o no cambia con los años de acuicultura. Una caracterización espacial y ambiental para lograr un ordenamiento de la pesquería, y en base a eso hacemos esos asesoramientos que les estoy contando, teniendo en cuenta tanto la parte productiva y especialmente lo que es la conservación. Lo mismo para la pesca deportiva, en este caso con otros tipos de objetivos, porque el objetivo no es tanto maximizar la biomasa, sino más bien mantener la pesca atractiva. Así que establecimos un sistema de información pesquera y también damos asesoramiento a la dirección de pesca, en este caso también para establecer reglas en el reglamento pesquero. Y actualmente estamos trabajando, pero esto ya solo de conservación, pero con el visto bueno de los mismos productores, en la remoción de trucha de lagunas en las cuales son importantes para el macatoviano, para ver si podemos revertir algunos efectos a continuación. De todo esto, formalmente publicamos un solo trabajo que igual fue de bastante impacto porque fue publicado en la revista Frontiers, creo que es Frontiers in Ecology and Evolution, que tiene un impacto bastante alto. Pero bueno, otra la parte que nos interesa y mucho es evaluar cómo son las estructuras comunitarias, las tramas tróficas en las lagunas, y cómo esas tramas podrían estar afectadas por la introducción de trucha. O sea, la estructura comunitaria, pero también las tramas tróficas. Entonces, esta es una imagen que me gusta poner en casi todas las charlas, porque conceptualmente resume bastante de nuestros estudios y la motivación de esos estudios. Entonces, asumamos que tenemos un cuerpo de agua sin peces, cristalino, con una abundancia de zooplancton, algunas macrófitas que pueden estar en el fondo o en la superficie, y rica en avifauna. Lo que suele pasar, o que hay muchos casos en bibliografía, es que la introducción de depredador tope, en nuestro caso sería la trucha arcoíris, se produce una disminución de la abundancia del zooplancton,
y eso libera la presión de forrajeo sobre el fitoplancton. Lo que eventualmente puede pasar entonces es que hay un aumento del fitoplancton, aumenta la turbidez y la competencia entre la luz y los nutrientes entre el fitoplancton y las macrófitas. Eventualmente las macrófitas pueden desaparecer por ese efecto y pierde el valor de hábitat para la bifauna, que también puede desaparecer. Esta condición de aguas turbias en la bibliografía figura como un estado de equilibrio en el cual incluso removiendo las truchas podría permanecer igual. O sea que son equilibrios que dependen de cierta energía para volvernos atrás. Así que muchas de las preguntas que tenemos nosotros es ver si encontramos indicios de que algo de esto esté pasando. Y esos son algunos de los trabajos que voy a mencionar a continuación. Así que en eso hicimos algunos trabajos de caracterización de las tramas tróficas y estimación de la dieta macatoviano mediante isótopos estables. Esto es la tesina de Miguel Adami y es un manuscrito que está en revisión. Y esto lo hicimos en una laguna que era importante para la reproducción del macatoviano, pero sin truchas. Luego hicimos un estudio comparando lagunas con y sin truchas similares en las características limnológicas y encontramos que las truchas, por la depredación, disminuyen la abundancia y la distribución de las tallas de sus presas. Eso tiene consecuencias obviamente sobre las aves que utilizan esos cuerpos de agua, porque también disminuye la disponibilidad de presas para esas aves, incluyendo el macatoviano, ¿no? Otro de los resultados más trascendentes que encontramos es que los efectos de la sequía en las comunidades de zooplancton son más pronunciados en lagunas con truchas. Y los efectos de las truchas más el clima se proyectan incluso sobre la producción primaria. O sea que tenemos varios indicios de que esos procesos ecológicos que le mostraba recién en el esquema estarían ocurriendo. Por último, este es el último trabajo que está también en revisión. Las truchas, esto está basado en análisis de isótopos estables también, las truchas alteran las tramas tróficas y el flujo de nutrientes y energía en estos ambientes. Así que tenemos bastantes indicios de que las truchas tienen efectos muy profundos. Lo que no encontramos hasta ahora es que el ambiente cambie tan drásticamente a una situación de turbidez como la que les mencionaba antes. Incluso en condiciones extremas de sequía, que es lo que voy a hablar a continuación. Bueno, este es un factor que nosotros, como tanto la gente de conservación como los productores, es uno de los temas que más nos está preocupando últimamente, porque realmente ahora voy a mostrar datos concretos de esto, pero hay una sequía extrema en la región, creo que es en toda la región patagónica sur, y se revela bastante claro en las lagunas. Bueno, de hecho las lagunas, los lagos y lagunas, son considerados centinelas del cambio climático porque son bastante sensibles a los cambios en los niveles de agua. Entonces, nos pueden hablar mucho de los efectos del cambio climático. Nosotros, en principio, lo que hicimos fue analizar cómo esas variaciones en las precipitaciones, aquí en este caso recuerden que es principalmente en forma de nieve, fueron cambiando a lo largo de la historia en este ambiente. Y lo que estoy mostrando acá en esta imagen animada son una serie de imágenes satelitales desde el año 1973 hasta el 2016, son imágenes Landsat, en las cuales, como les contaba antes, eliminamos todo lo que es tierra y nos quedamos con lo que es agua, sin contar los grandes lagos. Y lo que hicimos fue, que es el gráfico que está mostrando acá, en cada caso, en cada imagen, en cada escena, calcular cuál es el volumen, la superficie total cubierta por agua, en general, todo el agua, y también, en el caso particular, miramos todas las lagunas que alguna vez habían sido usadas por el macatoviano para reproducción, y también en esas en particular calculamos la variación de la superficie. Así que en resumen, el resultado es este. Tenemos en este eje Y el área total de la meseta, y en este eje, el otro Y, el área que corresponde a los sitios reproductivos por el macatoviano. Y sin entrar en detalle, lo que vemos es una tendencia fuerte y significativa a lo largo del tiempo. Hay mucha variabilidad, fíjense que hay mucha variabilidad interanual. O sea que es un ambiente que naturalmente es muy variable. Esa variabilidad incluso aumentó a lo largo del tiempo, lo que quiere decir que es más frecuente que haya periodos de sequía y periodos húmedos. Más frecuente que antes, digamos. Y esto está hasta 2016, pero créanme que esto se fue haciendo un poquito más intenso en sequía
en los últimos años. Bueno, antes de pasar el tema de las represas, que quería decir que, bueno, ¿qué significó? Que ahora, por ejemplo, la mayoría de las lagunas que actualmente están disponibles para el macaco viano se encuentran solamente en las zonas altas de la meseta, principalmente en la meseta del lago Buenos Aires y la meseta del lago Strobel, mientras que la mayoría de las otras mesetas están casi secas. Y este año en particular, casi toda la población del macaco viano estuvo en la meseta del lago Strobel, y eso tiene trascendencia para algo que voy a hablar después, en relación también con las represas. Las represas, les voy a hablar de las represas porque hay planificadas 2 represas sobre el río Santa Cruz. Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver esto con las mesetas basálticas? Y ahora les voy a hablar. Nosotros hace un par de años firmamos un convenio con IEASA, que es la empresa que está responsable de la construcción, pero también de los estudios estos de efectos potenciales. El convenio está firmado entre IEASA y CONICET, y el tema particular del macaco viano, yo figuro como investigador responsable. El estudio está principalmente orientado a hacer propuestas de mitigación, remediación y en compensación en el caso que creamos que sea necesario. Así que los estudios básicamente es hacer mucho de todo lo anterior que venimos haciendo y que les estoy mostrando, pero en particular analizar las rutas migratorias versus la infraestructura de las represas y los reservorios planificados, y trabajar bastante con la distribución espacial y alimentación del macaco viano en el estuario del río Santa Cruz. ¿Por qué en el estuario? Ahora se los cuento. Bueno, volvemos a este mapa original que les mostré al principio, donde vemos en verde, en este caso están en verde, antes estaban en naranja, todas las mesetas basálticas en las que estamos trabajando y que son en general habitadas por el macaco viano, casi todas, ¿no? Todas las que estoy mostrando. Y en rojo, acá esta zona que está acá, se pueden ver los reservorios de agua planificados. El río en realidad a esta escala sería un hilito, y todo esto es lo que se planifica ensanchar. Hay una de las represas que está acá, Condor Cliff, y la Barrancosa, el otro está por acá. El tema es que yo les hablé hasta ahora del macaco viano en las mesetas basálticas donde reproduce. Pero durante el invierno esas mesetas quedan totalmente cubiertas por nieve y hielo. Las lagunas, la superficie de las lagunas se congelan completamente, así que todas las especies de aves acuáticas migran, incluyendo, claro está, el macaco viano. El macaco viano migra a los estuarios de la provincia de Santa Cruz, principalmente al estuario del río Santa Cruz, al estuario del río Gallegos y al estuario del río Colle. Estos 3 que están en azul. Durante esas migraciones, los macacos vianos son muy malos voladores, entonces generalmente vuelan de noche para evitar la depredación, y una de las preocupaciones más grandes, está bien fundamentada porque hay una mortalidad muy alta probada en los macaes, en el grupo de los macaes, con las luces, con la iluminación, sobre todo en las ciudades, pero si ustedes se fijan, la mayoría de las ciudades grandes están acá, casi llegando a su destino. Y acá entonces las represas y su iluminación podrían ser un foco de distracción o incluso una causa de muerte para el macaco viano durante las migraciones. Lo mismo la infraestructura asociada a las mesetas, a las represas. Pensemos, por ejemplo, en los diques contenedores. Por otro lado, también nos interesa saber qué pasa en el estuario, porque el estuario, la dinámica del estuario depende mucho de los frentes de harinos, salinos, que es cuando se encuentra el agua dulce que viene del río Santa Cruz, que es un río bastante importante en cuanto a caudal, con el agua salada que entra desde el mar. O sea que si se cambia esa dinámica, posiblemente se afecte las condiciones naturales en las que habita el macaco viano. Es importante destacar que en invierno el macaco viano utiliza estos estuarios como sitio de alimentación y engorde para encarar después la migración de retorno a las mesetas, y la alimentación incluso probablemente use esas reservas para mantenerse durante todo el periodo reproductivo. Y una cosa importante a tener en cuenta es que antes de regresar a las mesetas, en la última etapa del periodo invernal, el 95% de la población de macaco viano
utiliza el estuario del río Santa Cruz, que depende, como les decía, del caudal de ese mismo río. Así que, básicamente, lo que estamos haciendo es ver las estructuras metapoblacionales a través de la genética y el marcado y recaptura de individuos. Esto es un trabajo ya iniciado por Ignacio Roelle Olchini en 2016 en su tesis de doctorado, que muestra que hay cierta filopatría a las mesetas. Quiere decir que los ejemplares macatovianos suelen volver a las mismas mesetas donde nacieron y lo hacen todos los años. Aunque, como les contaba últimamente, debido a la sequía, eso está cambiando un poco, aunque sea en la distribución espacial. No sé si tiene un impacto en la genética, porque como no les conté, pero hace 3 años que los macatovianos no pueden reproducir porque los efectos de la sequía están degradando mucho la vinagrilla, esa planta que les contaba, que necesitan para anidar. Entonces, hace 3 años que el macatoviano no reproduce. Así que estamos trabajando bastante en eso, en el marcado de rutas migratorias, dinámica de uso de estuarios y estructura trófica también en los estuarios, ver si de qué fuentes de alimento depende el macatoviano. De esto no le puedo mostrar muchos resultados, primero porque hay una tesis, 1 o 2 tesis de doctorado en camino y no quiero quemarle datos, y después porque todavía están en el marco de los informes técnicos de las represas, así que tampoco los puedo mostrar. Lo que sí es importante que sepan que toda la información que nosotros estamos volcando en esos informes técnicos van a estar disponibles en la web porque es parte del convenio. O sea que no van a ser editados como pasa en otros casos, sino que van a estar disponibles tal cual nosotros los presentamos a la represa y al medio ambiente. Así que yo resultados no tengo más para mostrar, me parece que eso era lo más importante. Lo que sí me gustaría compartir con ustedes algunas experiencias que ustedes pueden tomarla como válida o como no y ver si se lo pueden adaptar en sus estudios o si no les parece pertinente, me parece bárbaro, pero a mí me parece que hicimos algunas cosas que al menos vale la pena tener en cuenta. Y sobre todo hacer un poquito hincapié en las escalas que trabajamos, en los niveles de organización y en los enfoques que tuvimos. Así que acerca de las escalas, nosotros trabajamos, nuestra unidad mínima son las lagunas individuales, en contraste con otra gente que trabaja con mesocosmos, por ejemplo. Pero luego trabajamos también, no nos quedamos con las lagunas individuales a ver qué pasa en la laguna, sino más bien después trabajar con el conjunto de toda la meseta en sí, como en el caso de la meseta del lago Strobel, y todo el conjunto de mesetas cubriendo casi todo el área de la Patagonia árida. O sea que esas son nuestras 3 escalas de trabajo. Lagunas, mesetas y toda la Patagonia árida. O la del sur, para no ser tan presumido. Digamos la de Santa Cruz. Los niveles de organización, desde lo individual, el marcado y recaptura de individuos de macatoviano, aunque también lo estamos haciendo con las truchas para el manejo pesquero. Después también a nivel poblacional trabajamos con la dinámica de poblaciones de truchas y macatoviano, tabla de vida, supervivencia, etcétera, crecimiento. A nivel metapoblacional, con la genética, eso que les contaba recién, y análisis espaciales mediante el seguimiento de individuos anillados, es decir, cómo se interrelacionan las poblaciones de macatoviano entre mesetas y entre lagunas incluso. Y a nivel comunitario, como les decía, trabajamos, y los trabajos que les mencioné, a nivel de comunidades de aves y de invertebrados. Teniendo en cuenta también todos los factores ambientales, ¿no? No es nada más caracterizar lo comunitario, sino ver qué patrones o qué cuestiones ambientales estructuran esas comunidades. Y a nivel metacomunitario es un tema pendiente. Yo creo que tenemos bastante tela para cortar, pero no encontramos todavía la persona que se quiera dedicar a esto. Pero me parece que tiene un gran potencial el tema metacomunitario, tanto en aves como en invertebrados acuáticos. Y también trabajamos a nivel ecosistémico, como les mencionaba antes, con la ruta de nutrientes y energía, pero también con las cuestiones climáticas que son transversales a todos estos temas que les mencioné recién. Y después trabajamos con 2 enfoques, un enfoque estático, o sea, es un puro inventario de hábitat y comunidades, pero también uno dinámico, incluyendo al clima, cambios hidrológicos y cómo esos 2 efectos tienen cambios, por ejemplo, en las coberturas. Con cobertura me refiero a las características limnológicas de las lagunas y sobre las comunidades también. Así que me parece que es un enfoque bastante integral. Obviamente que esto es posible solamente
con colaboraciones, eso quería hacer hincapié ahora en un ratito, pero mientras cierro con esto y después voy al tema de las colaboraciones. Y bueno, y ahora lo que queda es hacia dónde vamos, o sea, cuáles son nuestras perspectivas para los próximos años. Y como les decía, nosotros estamos, si bien es dinámico, nosotros estamos en una ventana de tiempo acotada. Nosotros ese análisis que hicimos de 1973 hasta la actualidad de cambios en la cobertura de las lagunas, a nosotros nos gustaría poder ir para atrás, porque no sabemos estos sistemas cuántas veces estuvieron expuestos a los cuellos de botella climáticos como el de ahora. Es decir, cuántas veces el macaco viano a lo largo de su historia evolutiva, por ejemplo, estuvo sometido a tanta presión climática como la actual. Entonces, para ir para atrás, la única forma que tenemos es tratar de reconstruir cómo eran las comunidades o identificar especies que sean proxy de características de las lagunas. ¿Se acuerdan que les mencioné y que les perdí que recuerden los ostrácodos? Bueno, este trabajo está a cargo de Patricia Pérez con ostrácodos, pero también ahí está otra investigadora, Julieta Mazzaferro, que también estamos empezando a colaborar con quironómidos, que es otro grupo que también tienen características que quedan en los registros fósiles, o sea, quedan en el sedimento de las lagunas. Y nosotros lo que tenemos ahora es la foto actual de cómo es la distribución actual de ostrácodos y quironómidos en las lagunas. Por ejemplo, hay especies que son típicas de ambientes salobres o lagunas turbias y hay otros que son típicos de lagunas vegetadas. Entonces, si nosotros en el registro fósil vamos encontrando capas donde identificamos esas especies en particular, nos permiten reconstruir por los estadios que pasó cada una de las lagunas. Luego, eso es para atrás. Ahora, hacia adelante, nosotros, en base a estos estudios que tenemos de cómo responden los ambientes y las comunidades a los cambios drásticos en los niveles de agua, en base a modelos aceptados de cambio climático para el futuro, nos gustaría, y esos son trabajos que nos quedan pendientes para el futuro, tratar de predecir escenarios posibles de hacia dónde van estos sistemas y ver cuáles son las situaciones probables para todas las comunidades en general y para el macaco viano en particular. Y por último, esto que yo hice para la meseta del lago Buenos Aires, que es caracterizar cada uno de los ambientes y las características que tienen, nos gustaría hacerlo para todo el resto de las mesetas basálticas y tener una pintura más general de todas las mesetas y cómo varían en función de los cambios climáticos, porque capaz que hay algunas mesetas, y en este caso en particular, ahora está, por ejemplo, la meseta del lago Strobel actuando como un buffer o como un reservorio de agua mientras las otras están secas. Así que, como para tener una imagen, una pintura o una película más que una pintura más regional. Y para terminar, tengo un par de diapos más, nada más no se preocupen. Bueno, yo quiero resaltar esto que es importante. Yo en realidad lo aprendí a los golpes esto, no es que fue una visión. Yo aprendí a los golpes que es importante el trabajo interdisciplinario y multidisciplinario. La verdad que yo estuve estancado un largo tiempo por quedarme entrampado en un loop con mis propias preguntas. Y cuando uno empieza a trabajar en conjunto, capaz que para alguien es trivial lo que estoy diciendo, pero a alguien capaz que le sirve. A mí se me abrieron muchas puertas y muchas preguntas, y se hizo mucho más interesante el trabajo cuando empecé a trabajar en colaboración. Así que es fundamental las colaboraciones. Y esta es una nota de color que voy a dar ahora, las colaboraciones a veces vienen de lugares inesperados. Y eso me pasó hace poco. Resulta que hace un poquito tiempo, hace unos meses, me escribió Fernando Gómez, un investigador del CITERRA, está creo que entre los oyentes, con una idea bastante loca para mí, para él seguro que no era loca, pero porque quería visitar el Strobel para hacer algunos estudios para intentar explicar o entender cómo era el pasado acuático de Marte, así como lo escuchan. Yo quedé tan sorprendido como me imagino que están ustedes. Bueno, y además Fernando me dijo que estaría bueno visitar el Strobel porque Emiliano Rivarola, que es un doctorando, quería empezar ya a hacer sus primeros análisis ahí, así que tan pronto como pudimos coordinamos, él suspendió un viaje, pues yo le avisé muy sobre el pucho, pero pudimos ir hasta el Strobel. Yo lo abandoné en el Strobel y me fui a las lagunas, así que no lo volví a ver desde entonces, pero sé que volvió porque hicimos WhatsApp. Pero bueno, ¿cuál es la idea del Strobel? Parece que el Strobel, esos alcalinos de las mesetas basálticas en general,
son aparentemente, y esto estoy guitarreando, de última está ahí, Fernando le pueden preguntar algo cuando termine la charla, son similares aparentemente en la estructura química y física de los que se podrían encontrar en Marte, pero en particular el Strobel está en estas formaciones que son estructuras calcáreas, en este caso son de origen aparentemente biológico, orgánico, que podrían explicar, que son interesantes para ver porque no hay en muchos lugares este tipo de estructuras tan evidentes. Y por otro lado, en las lagunas, como les decía, sobre todo en las lagunas estas turbias, también hay depositaciones calcáreas, pero probablemente que no sean de origen biológico, sino por fijación física y química. Esto yo repito mi interpretación de las cosas que me contó Fernando. Entonces, si por ejemplo, si se traen muestras de Marte, sería interesante saber, aunque sea de acá, un proxy de cómo son los patrones de fijación de calcio en el caso de que sea orgánico y en el caso de que sea inorgánico. Eso a nosotros nos parece, si podemos colaborar, nos parece ya grandioso, pero a la vez toda esa información a nosotros nos sirve, porque vuelvo un poquito para atrás, y con esto que a nosotros nos interesa ir para atrás, lo que les contaba yo, la forma de ir para atrás era de la parte de las comunidades de ostrácodos y de quironómidos, pero nos queda chueco la parte físico-química y geológica, así que si nosotros podemos utilizar esa información para ir para atrás, así como Fernando quiere ir para atrás en Marte, nosotros queremos ir para atrás en las mesetas basálticas. Así que me parece que hay muchos puntos de contacto y ya estuvimos hablando bastante para empezar trabajos en colaboración. Bueno, 40 minutos justo es más o menos los que les había prometido, así que les doy muchas gracias por escuchar.